Huepa, mi nombre es Jesús Feliciano y aquí hablamos de cine. Aquí hacemos cine. Conmigo, mi amigo y socio Mario Ruiz, también director de cine. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. La historia del cine. Cuando se estudia y se habla de la historia del cine, cada década hubo un país con una serie de directores que revolucionaron el cine, que de momento comenzaron a experimentar con las narrativas, en otras palabras, las historias, que también hicieron innovaciones técnicas con la ciencia del cine. Y esa década le pertenece a ese país, a esos directores, porque fueron la mayor influencia a nivel mundial. Así que uno puede mirar hacia atrás y ver, conocer movimientos. Muchas veces le llamamos movimientos dentro del cine. Movimientos como el film noir, que surgió durante los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Estas películas a grandes rasgos, ¿verdad? En general, que muchas veces eran en blanco y negro. El personaje principal era un detective. Había un personaje femenino que muchas veces era quien le traía la perdición, como quien dice, a este protagonista. Eran temas muy pesimistas, porque estas películas estaban reaccionando a lo que estaba ocurriendo históricamente en ese momento, la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchos otros movimientos como el western, las películas de vaqueros en los Estados Unidos, y así por el estilo. La pregunta es, si fuéramos a estudiar en qué momento histórico nos encontramos ahora mismo, ¿cuál es el movimiento dentro de la historia del cine que estamos presenciando, experimentando ahora mismo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería tu teoría, tu hipótesis? ¿Qué crees? Pues yo creo que ahora mismo, como acabamos de empezar en esta década, estamos en el 2024, pero con la pandemia, pues como que se atrasó un poco Buen punto. la cosa. Y entonces, lo que sí puedo decir es que desde el 2000, la década del 2000 hasta ahora, los que han sido más innovadores son dos países en particular, Corea del Sur y México. Ok, ¿por qué? Porque han traído, y no, me quiero enfocar en 5 directores, Ok. estas 5 figuras, estos 5 directores han traído innovación y son 5 directores que obviamente son estudiantes del cine y han hecho películas que han cambiado sutilmente, porque obviamente así es el cine, como que no es como que todos los años va a salir una película revolucionaria. Claro. Es poco a poco haciendo cambios e influyendo a esa generación y a las próximas. Yo voy a mencionar a los mexicanos, tú mencionas a los de Corea del Sur. Ok. Los mexicanos, muchas veces conocidos como los Three Amigos, porque ellos estudiaron juntos, se conocen de toda la vida y son amigos. Tenemos a Alfonso Cuarón, que ha dirigido muchas películas, pero posiblemente su más popular por el significado cultural que tuvo la película fue Harry Potter 3 and the Prisoner of Azkaban, que para mí es la mejor película de Harry Potter, la que fue dirigida por Alfonso Cuarón. Para mí también. Tenemos a Alejandro González Iñárritu, que dirigió Birdman, aquí en producción, alguien nos mencionó ahorita que es su película favorita. Y tenemos a Guillermo del Toro. Que es mi favorito de los 3. Interesante. Yo no sé si tengo un favorito entre los tres. No creo que sea Iñárritu, lo siento, con mucho respeto, si en algún momento ves esto. Debe estar entre Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Ahora, ¿cuáles son los dos directores de Corea del Sur que también podrían formar parte de este movimiento actual en la historia del cine? Pues son Bong Joon-ho, que es el más famoso de los dos en el mundo, porque él ganó varios Óscares. Varios. Por la película Parasite. Una obra maestra. Bastante famosa y ganó mejor director, mejor película. Bueno, es una película extranjera, pero ganó mejor película. Es la primera película extranjera de otro país que no es Estados Unidos que gana el Oscar a mejor película. Sí. Y ya nada más con eso es que estás haciendo algo bien. Correcto. ¿Y el segundo director? Y el segundo es Park Chan-wook, que es menos conocido, aunque hay algunos que lo conocen por su película más famosa, que es Old Boy. Que es una película violenta, de venganza. Y Peliculón. tan impresionante que se hizo un remake en Hollywood que fue un fracaso. ¿Cómo suele ocurrir? Y eso es bueno, es un buen punto para entrar ahí de que ese remake no es bueno por muchas razones, pero también es porque al moverla a Estados Unidos pierde lo que lo hace esencial, Claro. que es una historia coreana. Claro. Es culturalmente bien específica. Sí. Eso se pierde en la traducción. Sí, que, paréntesis,
Y con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo creo que por muchos años, ya no es el problema, pero por muchos años esa era la situación aquí en Puerto Rico, que mucho de nuestros cines se hacía imitando al cine de los Estados Unidos, pero no es la misma cultura, no son las mismas historias, así No que son los mismos presupuestos. tampoco. ¿Cuál es la similitud entre todos estos directores, verdad? Y sus películas. ¿Por qué se podría considerar a este colectivo como un movimiento en este momento histórico del cine? Bueno, la cosa es que los 5 no tienen muchas similitudes ¿Ok? estilísticamente, pero los 5 sí, como dije anteriormente, son estudiantes del cine y también han innovado mucho. ¿Ok? Por ejemplo, de los 5, el más que me viene a la mente, que es como el más tecnológicamente inclinado, es Cuarón. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Y él es una figura muy, bien importante porque él ganó 2 Oscars como director, o mejor director. Uno Sí. en el 2013, creo, Gravity, Sí, que es básicamente una película para demostrar su conocimiento técnico. técnico, porque sí. La narrativa es la muy narrativa simple. es intencionalmente bien simple. Sí, pero a nivel técnico, impresionante. Visualmente, lindísima. Y ellos desarrollaron muchas tecnologías para poder llevarla a cabo. Exactamente, desarrollaron tecnología y lo interesante es que él cogió todos esos conocimientos y lo llevó a una película, la película que ganó por segunda vez como director, para una historia mucho más densa, compleja, Sí, en mi opinión mejor, una película que Sí, me gusta más, sí. pero cogió todos esos conocimientos a Roma, Claro. la película que ganó 5 años después, una cosa así. Sí, O sea sí. que en una década él ganó 2 Oscars, Ujú. que eso no es muy común. Que si no me equivoco, es la primera película de Netflix que gana Oscar también. Creo que sí, sí, Si alguien conoce la respuesta nos dejan saber. y nos dejan saber, si me equivoqué, me corrigen, por favor. Pero estoy casi seguro que fue Pero esa. sí fue la primera persona en ganar el mejor director y mejor cinematógrafo. Eso no ha pasado. Sí, Y pues ahí demuestra no solamente su pasión por la tecnología, pero también es que está Claro. elevando lo que es el estándar de Claro. cinematografía y tecnología en el cine. yo creo que si hablamos de los temas que estos directores exploran a grandes rasgos, es el tema, y lo discutimos anteriormente, de la identidad, ¿verdad? Sí. Cada cual explora qué significa ser mexicano, por ejemplo, o qué significa ser de Corea del Sur. Y sus películas reflejan muchos de los problemas, de las situaciones, de las preocupaciones de sus sociedades. Y lo que es bien interesante es que incluso cuando estos directores llegan a Hollywood y dirigen películas corporativas dentro del sistema de estudios de Hollywood, películas que incluso en ocasiones son blockbusters, ellos siempre encuentran la manera de como meter lo que es la identidad, lo que es su cultura. Sí. Y eso es bien interesante. Y yo creo que eso podría ser en gran parte lo que Los une. une a estos directores, a estas películas y como quien dice, a este movimiento. Sí. Porque estamos hablando de una globalización del cine gracias a las herramientas digitales y particularmente el streaming. Y sin embargo, estos directores siguen siendo mexicanos, siguen siendo de Corea del Sur, no traicionan, no le dan la espalda a sus raíces. Y eso me parece muy interesante y muy importante. Y lo que pasa también es que en Hollywood, obviamente como es una maquinaria tan grande, pues ellos no tienen que estar innovando tanto. Ellos sí hay innovación tecnológica porque tienen los presupuestos, ¿verdad? Claro. Pero en términos de películas que producen, no son conocidos por eso, porque si algo funciona económicamente, ¿para qué cambiarlo? Y entonces, pues estos directores, por ejemplo, hablaste de la cultura, los dos coreanos, Bong Joon-ho y Park Chan-wook, pues ellos dos hacen películas bien diferentes, pero a la misma vez bien similares, porque ellos los dos hablan de lo que es la venganza y el tema de la venganza y la violencia de una manera bien coreana. Sí. Y por eso es que hasta el mismo, no sé si viste que Dev Patel, el director de Monkey Man, dijo Sí. que las mejores películas que están saliendo ahora mismo de acción y de venganza son los coreanos. Que vean más películas de los coreanos porque nadie toca el tema de la venganza como ellos. No es una película Qué como un interesante. John Wick, que Claro. es como que venganza y estilo sobre todo. Que aquí hemos hablado de John Wick y que yo creo a mí que me la gente gusta. sabe cómo yo me siento. ¿Te gusta John Me Wick? gusta hasta cierto nivel. ¿Pero qué es esto? No, Pero no no- habíamos hablado del tema, yo creo. ¿Tú me habías dicho que te gustaba? Me gusta un poquito. A mí no pero, me gusta. pero a la misma vez lo que hacen los coreanos con la venganza no es eso. Es completamente distinto. Tú quieres venganza, la puedes lograr, pero hay unas consecuencias bien grandes.
Claro. Y tú vas a pagar por eso. Y eso Claro. viene mucho de la cultura de ese país, de la historia de ese país. Sí. Y volviendo a México, lo mismo se puede hablar de cómo los tres amigos hablan de la vida y la muerte al ser mexicano. Y los tres lo hacen de maneras diferentes. Sí. Del Toro usa mucho la fantasía. Sí. Se queda en el género de la fantasía y siempre hay un monstruo en su película. Sí. Que en los otros dos eso no... No, pero entonces Iñárritu juega mucho con el realismo mágico Sí. y también hay un elemento de fantasía, pero más arraigado, more grounded, se diría en Sí. inglés, más espiritual. Más espiritual. Y Cuarón yo entiendo que es un poco más literal en muchas de sus Sí, películas sí. Y político. Es el más político, yo creo que sí, Sí. también. Pero a la misma vez, yo creo que por eso tienen esa hermandad de ellos. Claro. Que están bien conscientes del el arte que están produciendo, que están hablando de esa identidad, de esa mexicanidad. Claro. Y pues, eso es lo que los hace tan interesantes. Y no siempre sus películas están producidas o ocurren en México, es lo interesante. Pero siempre se sienten algo de México en esas Y películas. posiblemente lo dices por El laberinto del fauno, dirigida por Laberinto. Guillermo del Toro, que a pesar de ser mexicano, es una historia que habla sobre la Guerra Civil Española. Sí. Es bien interesante porque cuando yo te traje este tema, yo no estaba 100% seguro cómo nosotros podríamos describir este momento histórico, ¿verdad? ¿Cuál sería este movimiento? Porque cuando uno estudia la historia del cine, la mayoría de los movimientos en un pasado cuenta con películas que son muy similares en cuestión de estilo, como el film noir, del cual hablamos al principio, el neorrealismo italiano y así por el estilo. Y yo no veía esa homogeneidad en estos momentos. Para mí, este movimiento, esta actual época histórica, se caracterizaba más por los adelantos tecnológicos en distribución y exhibición que cualquier otra cosa. La revolución del mundo del streaming, por ejemplo, y así por el estilo. Pero cuando me señalaste, ¿verdad? Estos directores, sus películas y cómo temáticamente son muy similares, me pareció muy interesante y creo que concuerdo contigo definitivamente en que se podría hacer ese argumento de que este momento histórico explora mediante la globalización o debido a la globalización del cine, con estas herramientas digitales, con la era digital, cómo estos directores conservan, preservan y defienden su identidad. Yo estoy de acuerdo y yo creo que por eso que ellos, como dijiste, son tan fascinantes por eso mismo, porque dentro de todos esos avances y dentro de esa globalización, ellos se mantienen personal. Incluso hay uno de ellos que es el Park Chan-wook, que es el menos que está involucrado en Hollywood. No Sí. tiene mucho interés en eso, él es bien coreano, incluso trató de hacer una película, hizo una película en Hollywood y no le gustó la experiencia y desde ese entonces regresó y no creo que vaya a tratar Sí. otra vez. Incluso teniendo presupuestos más altos en Estados Unidos, pero no le interesa. Claro. Pero encuentro es que dentro de los caminos de los cinco como que preservan lo que los hace ellos culturalmente y de identidad. Estoy de acuerdo. Mano, un tema bien interesante. Tengo ¿Falta pregunta, algo? Sí. Sí. ¿Cuál es de los cinco, cuál es tu película, o cuál es tu director favorito y cuál es la película favorita ¡Wow! de ese director? Es Difícil. este tipo con las preguntas. Mi director favorito, no sé si podría escoger a uno. Tal vez. ¿Qué director tiene la mayor cantidad de películas que me gustan o que más me gustan? Creo que es Alfonso Cuarón. Creo que ha hecho la mayor cantidad de películas que me gustan y con las cuales conecto emocionalmente. Pero todos tienen películas que de una manera u otra me encantan. ¿Cuál es mi película favorita? Puede ser El laberinto del fauno, podría ser Birdman, podría ser Parasite, Old Boy. Podrían ser todas. Estás diciendo. Pero sabes que me gustan tus contestaciones, pero yo voy a recomendar dos que no son las más. Tienen tarea, hay para examen. Para que vean más de estos directores, pues, y no son sus más famosas, por lo menos de Guillermo del Toro, Cronos, me gusta mucho, que es su primera película y hecha en México. Ok. Creo que es una de las primeras películas de México que fue llevada a Cannes. Algo así. Me pueden corregir. Y entonces, Memories of Murder de Bong Joon-ho. Tengo que Obviamente, verla. Bong Joon-ho es más famoso por Parasite Sí. y otras películas que ha hecho, Snowpiercer, que la ha hecho en Estados Unidos, sus producciones de Hollywood, pero esa creo que es su segunda película y es de mis películas. Pienso que es
de las mejores películas del siglo XXI. Oh, Me wow. gusta más que Parasite. Qué interesante, qué interesante. Mira, Tengo que verla. Y Parasite es muy buena. Para mí es una obra maestra. Bueno, déjanos saber, comparte en los comentarios de estos directores y de estas películas cuál es tu favorita y por qué. De nuevo, aquí con Mario Ruiz, director de cine. A él lo puedes encontrar en Instagram como, Ruiz M13. a mí como Jesús Andrés Feliciano. Busca también a Desvío Productions, nuestra compañía de producción para todo tipo de proyecto. Lo que necesites, te ayudamos a hacerlo realidad. Y gracias a el canal 85 de Liberty, con quienes colaboramos para producir estas cápsulas aquí en su estudio. Pendientes para más contenido.